días, amigos. Hoy jueves 30 de enero de este 2014. Evidentemente terminó enero y lo estamos despidiendo, entrando casi en un fin de semana. Para que ustedes vean lo rápido que se van los días en estos tiempos. Bueno, ayer los comerciantes que habían llamado a un paro general para protestar por la instalación de las impresoras fiscales, anunciaron que posponen este asunto para aprovechar mejores condiciones. Lo que ellos deben confesar es que la opinión pública, buena parte de los comerciantes, digamos que la mayoría, los iba a hacer quedar mal por haber convocado a un paro general de comercio que no solamente le iba a hacer daño económico, además de que le crearía un precedente negativo de enormes y terribles consecuencias para ellos. Porque en todo caso los supermercados de todo el país van a mantenerse abiertos. Son grandes empresas que no van a caer en ese tipo de manipulación y de irreverencia contra las instituciones y la sociedad dominicana. Y por tanto, mucha gente más ese día iba a ir a parar a los supermercados. O sea, eso es lo que se llama un negocio de capar perros. Eso es lo que ellos iban a hacer. Pero evidentemente que de alguna manera el buen juicio se está imponiendo, además porque el director general de Impuestos Internos le llamó a que tengan juicio y participen de un diálogo en el que ellos expongan sus consideraciones y las autoridades tomarán en cuenta su pedido. Pero lo cierto es que esta irracionalidad de negarse a entregar los impuestos que ellos cobran, porque el fondo de todo es eso, y quedarse con ese dinero, que era lo que hacían muchos de los empresarios grandes, a los cuales ya se le han puesto impresoras y han tenido que caer vencidos ante la racionalidad, además ante la amenaza de que la ley podría caerles encima con todo su peso. Y estamos ya entrando en la formalidad. El Estado necesita recursos. La República Dominicana es el país, luego de Guatemala, con más baja carga fiscal de toda América Latina, de más de 30 naciones, América Latina y el Caribe. Entonces, en una situación así, la República Dominicana tiene que procurar hacer eficientes por lo menos los impuestos, el cobro de los impuestos que tiene. Aquí había una evasión fiscal, una evasión combinada con elusión de un 48% al concluir el 2004. Eso ha ido bajando, debe estar por un 20 y tanto por ciento, o sea, la mitad. Pero aún así, esos recursos se necesitan para elevar la carga fiscal, que es ahora mismo de 13.5, debió haber sido de 14.5, con los mismos impuestos que tenemos, pero esas debilidades del Estado. Yo vi al ministro de Industria y Comercio en diciembre pasado pedir que se pospusiera la entrada en vigencia de impuestos que ya han sido aprobados por el Congreso un año antes. Para que ustedes vean hasta dónde se relaja con políticas públicas que son básicas para poder elevar la eficiencia del Estado dominicano. Bueno, en resumen, parece que de alguna manera la racionalidad se está imponiendo y ya entonces este famoso llamado algo que habían hecho un grupo de comerciantes ventajistas, entonces de la Federación Dominicana de Comerciantes, que son unos ventajistas que siempre han sacado provecho en ocasiones irregulares del Estado, ya han dicho que posponen un paro que a todas luces iba a ser un fracaso. De la misma manera que nos luce interesante que el proyecto de ley que proponen instituciones
que tienen que ver con la administración de justicia para regular el ejercicio de la abogacía. Demasiados truhanes y gente incompetente está ejerciendo el derecho en la República Dominicana, salidos de todo tipo de universidades informales que existen por ahí, que ya hace rato que debieron haber desaparecido por la irresponsabilidad de lanzar a la calle nominados profesionales que no lo son y que están hace tiempo relajando el sistema de justicia en la República Dominicana, pero que al mismo tiempo han contribuido con relajar las instituciones existentes. Esa UAS de hoy no se parece en un 50% a lo que era la UAS antigua. Todo profesional que salía de ese centro de estudio era respetado y tomado en cuenta. Todo abogado que salía de la UAS era un profesional de calibre. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba calificada desde tiempos de Trujillo como una de las más eficientes de América Latina. La Facultad de Ingeniería, a los ingenieros dominicanos no se les hacía difícil revalidar su condición de ingeniero cuando salían de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La mayor parte de esas cosas han desaparecido. Los odontólogos dominicanos todavía hoy imponen sus cereales cuando llegan a cualquier país del mundo porque son de primera. Pero todo eso está desapareciendo por la informalidad con que ese centro de estudio ha venido operando, influido entre otras cosas también por la falta de calidad de la competencia de las universidades privadas, que con algunas excepciones han devenido en centros de negocios para familias o unos cuantos vivos que montan este tipo de instituciones. Hay hasta periodistas que han montado universidades únicamente para vivir de eso. Una barbaridad. Entonces, eso de regular el ejercicio de la abogacía, eso es declarar nulo, como hizo el Tribunal Constitucional, el Colegio Dominicano de Abogados, para que se instituya una nueva entidad. Es un paso trascendente. La sociedad dominicana está dando saltos, saltos de verdad. Tantos saltos institucionales estamos dando, que en una conferencia de más de 33 jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, la segunda cumbre de la Comunidad Latinoamericana en La Habana ayer, fue escenario de uno de los ejemplos de mayor virilidad y defensa a la Constitución y mejor definición de un Estado latinoamericano que se haya hecho en mucho tiempo en la historia diplomática de América Latina. La exposición que hizo ayer el presidente Danilo Medina ante la cumbre de la CELAC en La Habana ha dejado sin duda alguna una estela de respeto, de consideración a un Estado que cada vez más luce sus pantalones largos y es respetado aún por las naciones grandes de América Latina. Pero tienen que ver no solamente como un Estado con instituciones básicas sólidas, definidas, sino también en progreso, en desarrollo, con el cual una asociación de negocios es positiva. Porque no es solamente por nuestra definición institucional de que estamos hablando, no es un Estado que hace rato que superó cualquier interrogante referida a los estados fallidos. Hace rato. Nosotros somos un Estado en perspectiva de alcanzar el desarrollo en muy pocos años, con un modelo económico sumamente eficiente, desarrollándonos en todos los planos, creciendo a toda velocidad dentro de lo que se pueda llamar en estos tiempos de crisis y de recesión mundial, velocidad. Entonces, es por ese conjunto, pero además también porque
un jefe de Estado como el caso de Danilo Medina se dio cuenta que tenía todos los atributos para poner en su lugar a atrevidos del CARICOM, pequeñas islas que han vivido siempre del chantaje, y del situado de las grandes colonias, que no han sabido siquiera defender sus propios intereses y que no tienen miedo, porque la única causa por la cual nosotros no somos miembros de CARICOM, para que ustedes lo sepan, desde comienzos, desde finales de la década de los 80 hasta hoy, hemos hecho muchísimas solicitudes, es porque no tienen miedo desde el punto de vista económico. Y así lo dijo muchísimas veces Edward Carrington, el secretario general por muchísimos años del CARICOM, amigo nuestro que hizo esfuerzo por hacer comprender al resto de la comunidad de CARICOM de aceptarnos, pero que él le confesaba es que ustedes lucen muy grandes para nosotros, tienen demasiado potencial, tanto así, en efecto, que cuando fuimos aceptados como país ACP, CARICOM puso como condición, oigan esto, para que sepan con quiénes estamos bregando, que no harían resistencia a nuestra incorporación a los ACP, y así se lo plantearon en Europa, que debía condicionarlo, siempre que no nos permitieran entrar al sistema de régimen de tratamiento especial para el banano, para el ron, y así se hizo, y para el azúcar, porque ellos tenían generaciones, decenas de años, recibiendo un trato especial, precio especial para el banano, para el azúcar y para el ron, y no querían a nosotros, y así se aprobó la incorporación de República Dominicana en el 89, como país ACP, asociado a la Unión Europea, fue condicionado a que no pudiéramos intervenir en esos mercados. Con el tiempo eso se ha ido reformando. Acuérdense que aquella vez los meses se convirtió en más de 12 versiones, ya va por una tercera estructura de comercio para regular las relaciones de los 27, 29 estados de la Unión Europea con los 80 ya estados ACP, o sea, de África, Pacífico y Caribe, que fueron colonias de esos estados europeos. Hemos avanzado notablemente. Entonces, ayer, por una irreverencia irrespetuosa del señor Ralph González, el primer ministro de la Gradina, sí, este señor provocó lo que estábamos esperando que aconteciera, porque todo opera para bien. Fue la mano de Dios la que posibilitó que este señor se fuera de la mano y provocara que el presidente Danilo Medina hiciera precisiones tan contundentes, tan firmes, que no dejan ya ninguna duda acerca de la resolución que tiene el Estado Dominicano de regular la nacionalidad de todo extranjero que esté de manera irregular en la República Dominicana. La firme y decidida vocación de respeto a la descentralización de los poderes públicos que se está contenida en esa exposición del presidente Danilo Medina ayer, no deja dudas tampoco acerca de la solidez, de la consistencia de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Todo obra para bien, porque ese exceso del señor González, precedido por otras dos intervenciones que sugerían que el tema fuera tratado en la reunión, que finalmente vino a materializar con la intervención del señor González, haciendo recriminaciones severísimas al Estado Dominicano, irrespetuosas, pero además falsas, obligó a que nuestro jefe de Estado se plantara, y la República Dominicana ayer surgió
en la comunidad latinoamericana como uno de los estados mejor definidos, con más autoridad, con más gallardía que hay en América Latina. Porque la advertencia, no crean ustedes que solamente fue a CARICOM la que lanzó ayer el presidente Medina, fue también a todos los componentes de ese mismo núcleo que estaba ahí reunido, y también a los Estados Unidos de América, a las grandes potencias de Europa. A todos los que tuvieran por alguna causa motivación de intervenir en asuntos locales, a todos se les mandó una severísima advertencia de la que no quedó dudas ya. Y para los que aquí en el país tenían alguna duda acerca de la resolución del presidente de la República y de su gobierno respecto al establecimiento de normativas regulatorias de la presencia de extranjeros en el país, ayer fueron despejadas todas. Nosotros por nuestra parte nos sentimos regocijados porque nunca perdimos la fe de que así era. Buenos días, don Mozart. Hemos venido en Chacabana de Tony Boga hoy. La suya es preciosa, caramba. Sí. Muchas gracias también. Le he combinado con un tabaquito criollo. Eso no es por casualidad. Los jueves yo los exhibo. Te faltó colocar el mío. Sí. Bueno, nada, estaba comentando, como le digo, que lo de ayer ya entiendo yo que despejó dudas. Porque Lo de ayer es lo del presidente. La intervención del presidente. Que por cierto, oí decir a algunos que no podían localizarla, pero eso fue transmitido por Radio y Televisión Dominicana, la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Ahí ven ustedes parte de la esa es la copia original de CERTV. Desde el momento mismo en que se pronunció, nosotros pasamos el día entero transmitiendo esa intervención, y la del presidente fue transmitida en vivo, al momento, lo mismo que la del señor González. Anunciamos a todos los amigos televidentes y radioescuchas que en el curso del día de hoy vamos a transmitir, la intervención del señor González seguida de la intervención del presidente, para que se vea en qué ambiente fue que se produjo eso, y además para que se precisen los términos ya. Y este asunto de las dudas quede enteramente despejado, porque el señor González asumió exactamente las posiciones que el Estado haitiano y los haitianófilos dominicanos han estado procurando. Exactamente. Entonces, como para poner las cosas en su lugar, nosotros, la CERTV, la vamos a transmitir completa. La intervención de González, Ralph González, y la intervención del presidente Danilo Medina en la segunda cumbre. Sí, porque así se ven los niveles de atrevimiento de ese señor. A los que no tuvieron tiempo de localizarnos, como una joven del grupo de comunicaciones de Julio Jacín, que dice que no pudo localizarla todavía esta mañana, que entonces la procure aquí, una joven de la Cruz, que opina con Julito, sí, dijo que ya no había podido todavía ver la intervención. Nosotros la repetimos varias veces ayer. Sí, bueno, pero ya no la vio. Varias veces. No y en el caso de nuestro amigo Vinicio Castillo, Vinicito, lo que aconteció fue que él grabó el programa en el momento casi inmediatamente después del discurso del presidente, entonces sale grabado en el programa cuando se reproduce en la noche a las 8, que no lo había podido localizar. Pero evidentemente lo que le aconteció fue que vio un resumen rápido y no pudo grabarla. Para todos ellos, para Vinicio Castillo, para el grupo de comunicación de Julio Jacín, está disponible aquí en nuestro canal una copia del discurso tanto de González como del presidente Medina, porque el Estado está para eso, para suplir de información a todo el que la necesite. Así es. Buenos días, don Orión, buenos días, don Héctor. Así completamos el cuadro de los chacabaneros. Contra mi voluntad, por cierto. Quiero que conste el expediente. ¿Contra? Por disciplina yo vine. Este señor a las 12 de la noche me llaman para esto. Señor aquí presente. Y no
para pedirle, no para decidir, demostró jefatura también, no solo Danilo. Pero eso no es malo. Sí, pero está bien. Bueno, saludos amigos, saludos. Señores, yo creo humildemente que he sido uno de, que si no el único, uno de los pocos dominicanos que utilizo la expresión gentilicio dominicano. El gentilicio dominicano vilipendiado allende los mares durante un tiempo con anuencia de sectores nacionales. Y yo creo que esta mesa siempre expresó preocupación por la forma tímida en que se abordó en un principio el tema de la agresión contra el gentilicio dominicano en ocasión de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. Sí es bueno, ya que ustedes han recreado el discurso de ayer del presidente Danilo Medina, que une al pueblo dominicano. Lo une como yo creo que pocas veces en los últimos 50 años la nación dominicana había estado tan unida alrededor de un propósito. Entonces es importante uno decir, fue el 23 de noviembre la sentencia. Septiembre. 23 de septiembre, la sentencia del Tribunal Constitucional. Desde ese momento, el gobierno dominicano impregnó dos cosas. La primera fue obediencia absoluta a la sentencia. Y la segunda fue aplicarla con humanismo. Y yo digo que una tercera agenda, no oculta, pero disimulada sí, era la de buscarle la vuelta a los problemas que planteara la sentencia. Buscarle la vuelta, una vuelta, cualquier cosa una vuelta, cualquier cosa una vuelta. Y se pensó que por ese camino se llegaba a Roma. Y era un camino de certidumbre. Pero dentro del país se montó inmediatamente una plataforma de oposición a esa sentencia con dos objetivos, que fue divulgado por la señora Rosario Espinal, la única que tuvo, consciente o inconscientemente, el coraje de decir cuál era el propósito de la campaña nacional contra esa sentencia. Una sentencia para abogado y para no abogado absolutamente clara, no solamente en las formalidades jurídicas, sino en su contenido también humano, también reparativo de una situación irregular, así lo llama la sentencia, irregular, una situación irregular que data de muchos años, desde 1929, cuando el constituyente comenzó a ser recurrente en la expresión del tránsito, en materia de inmigración, el tránsito, para los efectos jurídicos de los hijos de indocumentados. Entonces, la señora Rosario Espinal dijo que esa sentencia tenía el único propósito de restarle al Partido Revolucionario Dominicano 200,000 votos mínimos, que a la gente se le estaba despojando de la cédula para impedirle votar, y por consiguiente que era parte del proyecto del presidente Leonel Fernández de perpetuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, o al menos de llegar al límite que el presidente Fernández había estipulado de 1944, hasta donde el PLD estaría en el poder. A partir de ahí, todo el ensamblaje mediático atacó a esa sentencia, y la atacó bajo dos aspectos, ambos de chantaje. El primero era que esa sentencia creaba un genocidio migratorio que excluía, despojaba de su nacionalidad a 200,000 ciudadanos dominicanos de origen haitiano. Y la segunda era que el país ya estaba inminentemente abocado a sanciones drásticas de la comunidad internacional. Y tal fue la campaña tan fuerte que se llegó a convencer al presidente Martelly de que así era la cosa. Y el presidente Martelly viajó a Trinidad y Tobago en uno de esos periplos del CARICOM, que asumió como racista y excluyente la sentencia, y citó a uno de los líderes mediáticos dominicanos con el término de genocidio migratorio. Y también
participó de una primera escaramuza contra la República Dominicana que se produjo en Trinidad, la capital de Trinidad y Tobago, en el cual se señaló que se congeló el ingreso de República Dominicana a ese esquema de integración económica, una solicitud que se había hecho días antes, hace 30 años, y toman eso, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, la señora Benzán, se dio cuenta de que era tan ridícula esa postura del CARICOM, que dijo, no, esas son balas de salvas. Nosotros estamos preparando los cañones contra la República Dominicana. Cuando los periodistas le preguntaron que cuáles eran esas sanciones programadas, dijo, bueno, la suspensión de las relaciones diplomáticas en conjunto y el pedido a Venezuela para que República Dominicana sea excluida. Ninguna de esas naciones, ni siquiera la más grande del CARICOM, que es Trinidad y Tobago, tiene representación diplomática aquí, embajada aquí. Y nosotros tenemos en 3 de ellos. Y entonces, ruptura de relaciones diplomáticas, expulsión de la República Dominicana del esquema de Petrocaribe, sanciones en la OEA, sanciones en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sanciones en Ginebra, donde la pidieron en la Comunidad Política de la Unión Europea, bueno, y quizás hasta de la Virgen Santísima. Ese todo el planteamiento. Eso el gobierno dominicano actuó, digamos que en términos diplomáticos, con cordura. Un primer acuerdo con Haití, que se firmó una noche en San Isidro con el canciller haitiano y el ministro de la Presidencia de la República Dominicana. A los 2 días fue violentado por el presidente Martelly. La República Dominicana seguía siendo el patito feo de la comunidad internacional, una campaña promovida desde República Dominicana por grupos mediáticos y políticos con intenciones disímiles, pero con intenciones disímiles y con un objetivo fundamental, que la República Dominicana fuera sancionada a nivel internacional y que creciera el descrédito contra el gobierno de la República Dominicana y contra el Estado Dominicano. Ahí estaba el caso que se mandó a México, un sujeto previamente entrenado para eso, se convocaron más de 5,000 personas en un estadio, en una cancha mexicana con capacidad para miles de personas, puesta como escenario como juzgado, como tribunal contra la República Dominicana. Y recuerden ustedes que cuando la parte que representó al Estado Dominicano le enseñó una serie, con la anuencia del tribunal también, una serie de fotografías al señor. Él decía desconocerla, entonces le dijeron, pero mire, usted dijo que ese era su papá, ese es el señor fulano de tal, que usted dice que su papá, esa es la señora fulana de tal, que usted dice que su mamá, ese todo. El señor no conocía a nadie de lo que había señalado como sus familiares dominicanos. Y aún así el fiscal de ese organismo internacional, de la Corte Interamericana, dijo, no, se reserva, y seguía la línea contra la República Dominicana. Ese es el cuadro que yo quería describirle para que ustedes vean la importancia del discurso de ayer en La Habana ante la CELAC, la Comisión Latinoamericana y del Caribe, del presidente Danilo Medina, y el por qué esta mesa hoy se regocija de la mejor manera, lo recibe como una fiesta como del día de guardar el discurso del presidente, porque en esta mesa nosotros llamamos la atención al gobierno dominicano sobre lo que definíamos como tímidas reacciones ante el acoso a que estaba siendo sometido sin razón la República Dominicana con respecto a la sentencia. Yo quiero decirle que la primera exposición del presidente respecto a los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, yo no creo que un abogado, cualquier abogado constitucionalista podía explicarla con mejores efectos de comprensión, como lo explicó el presidente Danilo Medina. Y a mí particularmente, Pedro, me complace escucharlo decir que no se puede otorgar, no se puede despojar a una persona de lo que no tiene. Y acuérdate que la expresión de nosotros aquí era, incluso cuando hablábamos en términos jurídicos se declara inexistente cuando una persona no tiene identidad ni documentación. Y el presidente ante ese foro dijo
que el 90% de la inmigración haitiana, que estimen casi 1 millón de personas, carece de documentos. Es decir, nosotros estamos bregando con una población en términos jurídicos, ojalá me quieran entender, innominada, fantasma, en términos jurídicos, que se ponen un nombre dominicano o como sea, y aquí estamos todos. Y el presidente le dijo que para cada situación la sentencia prevé y ordena una solución. Todo en un marco global de regularización de la inmigración, tanto para el alcance de la nacionalidad como para el alcance de la legalidad de la estancia en la República Dominicana. Y por eso fue que el presidente dijo, quien esté apto para una residencia la tendrá, quien esté apto para una visa de paseo la tendrá, quien esté apto para un permiso laboral lo tendrá. Y aquellos que consideren que tienen arraigo con el territorio de la República Dominicana, para eso estamos creando una ley de naturalización especial para que esas 12 o 13 mil personas que están en esa condición opten por la nacionalidad dominicana. Es decir, la sentencia prevé soluciones. La sentencia describe una irregularidad que data de 1929 hasta 2010. La describe, no tal también como señaló el presidente Danilo Medina, no tiene efectos retroactivos, sino que hace un señalamiento descriptivo de una situación irregular, descrita por el constituyente e interpretada por el órgano del Estado Dominicano con facultad para hacer eso. Entonces, el presidente yo digo, Pedro, lo vi con mucho detenimiento después que hablé contigo, escuché y vi la participación del presidente. Con mucha propiedad el presidente se refirió al alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la solución que ordena esa sentencia y a la política que el Estado está aplicando para que esas decisiones de la Corte, del Tribunal Constitucional Dominicano, se ejecuten de conformidad con el criterio humanístico del gobierno que ha planteado el gobierno y sin violentar los derechos humanos de ningún ciudadano. Entonces, en esa parte yo creo que le he descrito lo oportuno de la intervención del presidente. Ahora, donde el gentilicio dominicano, como nunca antes, miren, ni cuando ganó la República Dominicana el torneo mundial de béisbol de las grandes ligas, que le ganamos a los monstruos del béisbol a nivel mundial, de manera invicta, se había producido un regocijo colectivo en el pueblo dominicano, en este pueblo bueno y bondadoso, como cuando todo el mundo se ha enterado de la intervención ayer del presidente Danilo Medina, que como muy bien dice uno de los periódicos, puso en su puesto, en la persona de un insolente y respetuoso primer ministro de Granadina, de San Vicente y las Granadinas, el señor González, lo puso en su puesto de manera directa. Gobierne usted allá en la Granadina y deje que nosotros gobernemos en la República Dominicana. Y la expresión de aceptación de todo el entorno de los jefes de Estado fue visible. Es decir, la reivindicación moral del gentilicio dominicano. Yo quisiera, y yo sé que me robo el tiempo de los colegas para decir que estamos regocijados, que el presidente ha reivindicado, para hablarlo con un criterio muy egoísta, el presidente Danilo Medina, con su discurso ayer en La Habana, ha reivindicado a esta mesa, ha despejado los pesares de esta mesa donde estamos nosotros cuatro, y con ello le ha devuelto el orgullo al pueblo dominicano. En mi persona, y interpreto a mis compañeros, nosotros congratulamos al presidente. Señor presidente, usted ha hecho que el pueblo dominicano recupere su orgullo, vilipendiado, no solamente por extranjeros insolentes, presidente, sino también por malos dominicanos que en un momento llegaron a confundir a su propio gobierno. Muy bien. Bueno, don Héctor, creo que ese es el sendero. No, lo que hablaba, hay que insistir en esto. Me pasé, Mozart. Excelente intervención, como siempre, ¿no? Gracias, señor. Muy oportuna. La manera en que ha reaccionado alguna gente aquí, planteándose de por qué no difundieron el discurso, la intervención del presidente Danilo Medina, o por qué no estaban enterados de todo lo que había dicho el jefe del Estado y después tuvieron que buscar la grabación diferida. Ahí lo único que hay que decir, don Pedro, es falta de interés. Don Pedro y quien les habla,
por las funciones que desempeñamos, estamos en la obligación de responsabilidad de darle seguimiento a todos estos acontecimientos para asegurar que la colectividad nacional pues reciba la información directa. En esto nosotros hemos sido insistentes en hacer el esfuerzo que la población reciba la información directa. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina ha intervenido en la segunda reunión de CELAP desde un primer momento, desde la salida. Bueno, pues se ha hecho el esfuerzo para presentarle la información a la colectividad a tiempo. Y en el caso de la Corporación Dominicana de Radio y Televisión Estatal, esto tiene una significación mayor porque, lo he dicho aquí en múltiples oportunidades y lo reitero ahora, es la empresa de televisión que tiene las mayores facilidades en televisión abierta en República Dominicana, porque tiene los transmisores que una empresa privada muchas veces piensa colocar en el aire porque piensa en los costos, lo que eso le va a significar. Y eso explica cómo usted ve, como dice la gente, en las faldas de las lomas, usted escucha, habla con personas que le dicen que, por ejemplo, ven Diario de 4 en televisión abierta. Me encontré con personas, por ejemplo, de toda esta parte aquí de la sierra, que dicen que escuchan y ven la televisión en televisión abierta, pero lo mismo ocurre con comunidades aquí en el entorno de las terrenas. No tienen en esa parte de los haitises, no. Porque no llega el cable porque no lo pueden pagar cuando... Sí. Entonces, televisión abierta, esto es importante. En lo del seguimiento, se trataba de una reunión trascendente, esta segunda reunión del CELAP. Fíjense que aquí nosotros, cada día y desde antes de comenzar la reunión, estábamos dando informaciones. ¿Qué pasó? Que de nuevo aquí los representantes locales y los animadores que fueron a la reunión no han entendido que esa confianza que tiene la colectividad nacional en el presidente Danilo Medina, esa confianza está por un ejercicio responsable de las funciones públicas. Porque la gente ahora se centra en el presidente, pero tiene que pensar en el ciudadano que yo soy presidente de la República, cuando le tocó, por ejemplo, presidir la Cámara de Diputados. Y primero, cómo se comportó como un diputado de la República. ¿Por qué llega a ser presidente de la Cámara de Diputados? Su comportamiento. En cada de uno de sus actos, los asuntos de Estado no dieron lugar a ninguna confusión. Entender una sentencia vinculante a los poderes, a los demás poderes del Estado, tampoco nunca le fue confusión. Sin embargo, aquí había gente que apostaba a que podía enturbiar las aguas y pescar en aguas turbias. Eso que pasó ayer del señor Raúl González, ciertamente, de un lado usted podría decir fue una provocación, del otro lado un exceso. Usted ni siquiera tomar en cuenta que tiene una reunión, que tiene un tema tan importante y que incluso llega a una conclusión tan importante como es que las comunidades de estados, de naciones de Latinoamérica y el Caribe se conviertan en una zona de paz. Que lo que es CELAP, sus países miembros, todo el espacio que cubren, que sea una zona de paz. Para ser una zona de paz, eso implica que los estados tienen claro que tienen que respetarse como una comunidad, donde cada uno tiene un espacio que el vecino lo respeta. Este señor nada de eso, pero otro punto que perdió de vista, que el jefe del Estado representa al presidente Danilo Medina, República Dominicana, y que el presidente Danilo Medina es un presidente que se preparó para asumir esa función. No llegó porque era conveniente para una comunidad de gente que entiende que todavía nosotros somos un conjunto de países, como en el tiempo del situado.
que el que llevaba el situado, ese podía imponer las reglas. República Dominicana es un país soberano que toma sus decisiones tomando en cuenta el interés nacional y el respeto a la comunidad de naciones. Un país pacífico, un país solidario. Y en el caso haitiano, bien que el presidente Danilo Medina se lo explicara. Le explicó lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, cuando le dice, esa es una sentencia del Tribunal Constitucional, la única instancia que consagra la Constitución de la República para decir en esa materia. Sus decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. Sus decisiones son irrevocables, le ha dicho el presidente Danilo Medina en esa reunión. Ahora, respecto a Haití, muy bien como lo expresó. República Dominicana puede hablar alto porque es un país solidario, un país respetuoso de los haitianos. República Dominicana, ustedes solo tienen que ver lo que ocurrió con el terremoto del 12 de enero de 2010. Cuando en el mundo nadie sabía qué hacer o no le daba la importancia todavía a la magnitud del terremoto, quien llega a Haití es las manos dominicanas. Fueron las primeras que llegaron a la República de Haití con la expresión de la solidaridad. Y recuerden que el presidente Leonel Fernández, el primer presidente del mundo que llegó a la República de Haití a darle directamente la solidaridad. La Universidad de Cabo Haitiano, la Universidad Henry Christophe, esa universidad es el mejor ejemplo, porque ese ejemplo es una donación del pueblo dominicano al pueblo haitiano ante una tragedia. Además de darle todo el apoyo en medicamentos, los comedores económicos de República Dominicana se establecieron en Haití. Si usted hacía el tránsito desde Jimaní a Puerto Príncipe, usted iba a ver cómo estaban instalados los comedores económicos en territorio haitiano, dándole asistencia a Haití ante la tragedia de 2010. Y la República Dominicana le ha brindado, como bien le recordó el presidente Danilo Medina, la cantidad, cientos de miles de haitianos que han encontrado su espacio para trabajar y para aligerar su situación, y algunos que han logrado movilidad social ya en su propio territorio, que vinieron aquí a trabajar, lograron unos recursos y luego retornaron a su país y lo han logrado. Esa gente pierde de vista todo esto, pero como les recuerdo el caso del sector salud. El sector salud, es que el año pasado que la República Dominicana destinara, oigan también esta cifra, 5.000 millones. 5.000 millones para asistencia a ciudadanos y ciudadanas y es decir, personas de todas las edades de Haití, un sistema de salud que no le niega la asistencia. Y a pesar de esto se insiste en presentar a la República Dominicana como es un país que se puede irrespetar, como es un país que usted puede confundir a la opinión pública. De ahí que no pudo haber sido un escenario más adecuado que ese en la presencia de los presidentes y jefes de Estado de los países del CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que el presidente Danilo Medina tuviera la oportunidad de responder las palabras irrespetuosas, ignorante de lo que son las normas de convivencia entre naciones, la ignorancia de entender que los estados, para las buenas relaciones, una condición obligada de cada estado es ser respetuoso del otro. Fíjense que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece como base del respeto entre los estados que cada uno, que no lo mida por el tamaño, ni siquiera que mide un estado por el tamaño, sino por su condición de estado, y que por esa condición tiene que respetarlo. República Dominicana, como ha dicho el presidente Danilo Medina, es un país soberano y que en asuntos de soberanía no tiene que pedirle permiso a nadie para decidir.
y que República Dominicana es un país respetuoso de sus instituciones, como le dijo el jefe del Estado. ¿Qué dice el presidente Danilo Medina? Sentencia del Tribunal Constitucional, porque a eso apostaban. Nosotros decíamos ayer en la mañana, aquí en Diario de Cuatro, que ayer lo que estaban esperando era una situación difícil para el gobierno dominicano que le permitiera celebrar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ese discurso que ha pronunciado el presidente Danilo Medina cuando le ha dicho que República Dominicana no acepta que nadie vulnere su soberanía, sin tomar en cuenta que sea una nación grande o chiquita, ha unido más a los dominicanos. Desde anoche, don Pedro es testigo como un periodista informado de la cantidad de llamadas que comenzaron a producirse, de gente que no ha asumido una posición activa en la defensa de la sentencia del Tribunal Constitucional y la actitud del gobierno dominicano, no. De personas que sencillamente han sido espectadores. Y en el caso de los medios de comunicación, gente que ha asumido una posición dubitativa, o sea, no ha querido asumir responsabilidades en el caso. Anoche, después que tuvo la oportunidad de conocer las palabras del señor González en directo, y luego la intervención del presidente Danilo Medina, han quedado convencidos y por eso aplaudían al presidente y decían que qué oportuno. En lo de la difusión, hay que decir también que este discurso, mucha gente no le dio seguimiento porque pensaba que no se iba a producir un discurso en esa dimensión. Pero afortunadamente muchas personas pudieron la oportunidad de recibirlo porque los medios digitales difundieron ese discurso y el caso de la CERTV y Telecentro y RNN que han estado difundiendo también ese discurso. O sea que sin corte, usted ha tenido la oportunidad, y van a tener la oportunidad porque eso se va a seguir pasando diferido, ese discurso. Miren, y hay una nota que le quería decir que ayer, que esto también es, ayer un trabajador, un empleado de Telecentro, olvidó su cartera en el metro, oigan esto, y no tenía esa información, se la digo a ustedes porque creo que es de interés. Él olvidó su cartera en el metro, llega a su trabajo, al canal, y cuando dice, he perdido mi cartera, alguien le dije, no, pero llama al metro, que si se quedó en el metro tú vas a recuperar tu cartera. Efectivamente, don Pedro Orión y Mozart llamó y él se recuperó su cartera anoche. En el metro hay un servicio, no lo sabía, y se lo digo para que lo conozcan, me lo dio ese empleado, que si a usted se le queda algo ahí, lo colocan en la dirección, que usted puede llamando al metro decirle si el artículo, lo que usted olvidó ahí, fue recuperado y ya está en un lugar seguro, para cuando llegue el pasajero reclamando, se lo puedan entregar. Para lo que llevan anotación. Sí, para que tengan eso lo vi anoche. Buenos días, ¿cómo va todo? Saludos, buenos días. Sí. Miren, yo solo quiero hacer alguna puntualización en relación a la trascendental comparecencia ayer del presidente de la República en el marco de esa gran actividad de la CELAT. Y quiero empezar diciendo que además del regocijo que nos provoca a nosotros y a la gran mayoría nacional que ha venido manifestándose permanentemente apoyando la sentencia 168-13, el presidente hizo en el marco de su intervención algunos puntos, los resaltó, y a mí me parece que aquí hay algunos desorejados que han procurado y procuran todavía llevar al ánimo del país de que esta sentencia tiene aspectos que chocan o vulneran los derechos de los haitianos residentes ilegalmente en la República Dominicana. Desde hablar de retroactividad, que ayer el presidente, antes de ayer fue la comparecencia, ayer mismo, que el presidente de la República puntualiza perfectamente bien, porque además refiere el presidente
que la Constitución de hoy recoge exactamente lo mismo que recogía la Constitución del 2010 en torno al aspecto de la nacionalidad. Es exactamente lo mismo. Y la del 29, eso es exactamente lo mismo, eso no ha variado. Así que a esos manipuladores que sepan que el presidente lo ha estado, pero ahora ratificó que está mucho más claro en que no se puede ni se debe hablar de retroactividad como se intentó. Segundo, el presidente Danilo Medina habló perfectamente bien de que ese proyecto que va a ir al Congreso Nacional, que tiene que ver con la naturalización, está dirigido, como lo manda la sentencia, para decenas de miles de ciudadanos que sí van a meritar de ese recurso para regularizar su situación. No habló, como perversamente se ha procurado y en forma manipulada, de centenares de miles, porque aquí se llegó a hablar desde 200,000 hasta 500,000 personas. Sí. Desnacionalizados. Desnacionalizados. Llegaron a hablar de eso. Sí. Fue una intervención, como digo, Juan Bolívar decía esta mañana que se le vio al presidente en ocasiones fuera de... como que había perdido la compostura. Adiós, sí. Caramba. El que perdió la compostura ayer fue Juan Bolívar y hoy, felizmente, parece que el tilo funcionó porque lo vi más calmado. Porque ayer, pues grabo, tengo que grabar. A la gente que tenga este laborantismo en contra de la República hay que monitorearlo para ver en qué están. Entonces ayer, el que estaba desaforado ayer era él, por las primeras declaraciones que salieron del presidente, luego de, porque hubo varios espacios. Sí. Hubo un primer espacio que fue, un primer espacio que fue cerrado, Sí. ¿verdad? Pero de ahí se difundió a través de un cable que el presidente de la República Dominicana había tenido un intercambio ahí con un grupo de periodistas. Con uno de los, con el de la Granadina. Como que había tenido un lance. Con González, o sea, antes de la sesión. Hubo un segundo espacio que fue precisamente esa excelente comparecencia y hubo otro que fue directamente con los periodistas de intercambio de preguntas y respuestas. Ahí fue donde explicó los alcances de la sentencia. Y ahí explicó el alcance de la sentencia. Entonces no vengan ahora porque es que están chocados. No, yo antes del discurso. Sí, pero es que están estremecidos. Están estremecidos. Por eso yo digo que hay que sentirse orgulloso de esa comparecencia, de esa participación brillante del presidente Danilo Medina, porque pone los puntos sobre la CIE. Se lo pone claro, bastante claro, a la colectividad internacional y a las naciones que han estado en esa labor de zapa contra la República Dominicana, pero también se lo pone claro a malos dominicanos, como bien señala Orión Mejía, que se han prestado para ese servicio a favor, supuestamente, de los derechos humanos de los haitianos, pero en detrimento de la República Dominicana y su soberanía. Entonces yo pienso que es importante, y Pedro y Tineo lo han hecho muy bien porque han estado repitiendo, y yo supongo que, como decía la canción aquella, la bachatica, repetir ese discurso hasta que crezca. Diario Dominicano también hasta que crezca. Sí, para que no haya duda, para que gente, incluso gente dentro de la propia administración se dé cuenta que no hay espacio para la manipulación, para arrojar dudas sobre el carácter, primero, de un demócrata a carta cabal como Danilo Medina, civilista, respetuoso de las leyes y respetuoso de las naciones del mundo, de su soberanía. Pero además un garante de la soberanía nacional, como bien lo señaló, que llegó al punto de decir que prefería dejar de ser presidente de la República antes de que poner en duda que era un garante de la soberanía nacional. O sea, yo pienso que a partir de ahora, hay un antes, hoy en el pasillo cuando venía a Roberto Claudio decir
que hay un antes y un después de esa comparecencia del presidente. Y yo pienso que Claudio tiene razón. Sí. Hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Y yo creo que la población ahora, siempre ojo visor, siempre. Porque cuando hay toda una... interés nacional de por medio. No, exacto, hay que mantenerse alerta. Todo el tiempo. Colocarnos al lado del presidente. Todo el tiempo. Colocarnos al lado del presidente, de quien siempre le dije que ese era un hombre en el que se puede confiar. Recuerden lo que siempre le dije, la confianza plena está en el presidente Danilo Medina. Así es. Ese no nos va a fallar, se los decía, y ahí está demostrado. Aunque ahora estén chillando y rabiando muchísima gente de esos, porque fíjense lo que acaba de acontecer. Mientras el presidente Danilo Medina estaba ya en La Habana, y estaba también el señor Martelly, a quien él le reconoció que en su comparecencia, la intervención de Martelly, mostró una vez más su voluntad de diálogo para resolver no solo los problemas migratorios, porque son otros muchos, como también precisó el presidente de la República y el interés de República Dominicana en resolver problemas puntuales a niveles bilaterales con Haití. Mientras eso acontecía ya, nosotros dimos a conocer ayer un despacho de prensa de AP, donde en Haití el pasado fin de semana, grupos de gobierno y de ONGs haitianas con ONGs dominicanas que no se divulgaron, no lo recoge el cable de AP, pero había representantes de la República Dominicana que me gustaría saber, porque son unos irresponsables y trabajan así, detrás del telón. Me gustaría saber quiénes fueron los que estuvieron el fin de semana en Haití y elaboraron un documento que, contrario a lo que decía el presidente Martelly, era en procura de continuar en su campaña de descrédito, no solo contra la sentencia y el Tribunal Constitucional, sino en contra de la República Dominicana, lo cual, como dijo y ratificó el presidente de la República, es inaceptable. Entonces, yo me regocijo con esa situación. Quiero precisarte, Pedro, que esta mañana tú hablabas muy bien del asunto de que he estado todos estos días detrás de la conjura contra la estabilidad en el país, contra el sosiego nacional que encabeza Iván García, el de la Federación Dominicana de Comerciantes, que pretende él y los suyos seguir quedándose con los dineros del fisco que le corresponden al fisco, y está en una maniobra permanente procurando que a ellos no les apliquen lo que se le aplica a todo el mundo, a todo el que tiene negocio, con la precisión debida, porque fíjense si este tipo es un manipulador, y tengo que decirle así, porque es un manipulador y un abusador, él y los que están detrás de él. Él quiere arrastrar a los pulperos, sí, a los ventorrilleros. Los colmados pequeños. Los colmados pequeños sí, no tienen que ver con eso. No le van a instalar eso, Iván. No seas manipulador y abusador. Tiene que tener 39 millones de pesos millones al año. Sí. ¿Cuál colmadito de este país vende 39 millones al año? Abusador. Tiene que entonces tú, de manipulador, tú y los tuyos. Tú hasta don Julio estaba confundido ayer. Sí. Porque piensan que a los colmadores no hay que instalarle eso. Porque no lo incluye. Porque no los incluye. Entonces no sea manipulador. No sea manipulador. Ahora lo que tienen que instalar son lo que tú representas. Eso que venden mucho más de 39 millones de pesos al año y que se quedan con los recursos del fisco. Principalmente los almacenistas. Exacto. Principalmente los mayoristas de mercancías y provisiones. Exactamente. O sea, tenemos que estar claros en eso para que los pulperos del país, la gente que tiene su ventorrillo, que tiene su pulpería, no se deje confundir por este agente del grupo más evasor de la República Dominicana, ese Iván. Porque lo de él es ser un vocero, un frente armado de ese grupo y de esos grupos que por mucho tiempo se mantuvieron evadiendo el fisco. Y como aquí se ha dado un proceso sumamente importante para desmontar toda esa estructura mafiosa que había aquí a diferentes niveles,
que no pagaba impuestos, que se quedaba con los impuestos, como pretende Iván que se sigan quedando los grandes comerciantes del país que él representa. Entonces han querido, de muchas formas, como aquellos ya no han podido, bueno, ya eso está. Ahora, a esos grupos, a los comercios, a los negocios que venden 39 millones de pesos en adelante anual, esos van a tener que colocar en sus establecimientos con los controles fiscales. Y al gobierno que sepa que ha dado muestras de apertura, de comprensión y todo eso, fíjense cómo esos comerciantes, esos otros federados racionales, fueron y llegaron a un acuerdo con impuestos internos, que en ninguna parte del mundo impuesto es impuesto, pero oye, el concepto, la palabra. O sea, eso no se negocia, eso no tiene por qué negociarse, eso está establecido ahí y punto. Después que eso es ley, porque ese señor también pretendía que la ley, la reforma fiscal, tampoco se aplicara, que a ellos no se le aplicara eso, que dejaran eso para después. Pero ustedes están oyendo semejante barbaridad. Así que a los pulperos, tranquilidad y paz. No se dejen manipular de este señor y de los de él y los que están detrás de él. Nada de huelga, porque tú dijiste esta mañana que habían cancelado. No, ellos lo que hicieron fue posponer. Sí, la pospusieron. Para darle un chance al presidente Danilo Medina 8 de febrero, que regresara. Porque, y advirtiéndole que si él no tempera el llamado de ellos, entonces ellos le van a parar el país. Eso no es cierto. Diciendo ese mismo señor, advirtiendo ese mismo señor que es un afrentoso, que ellos son un poder en este país, y le hace la advertencia abierta al presidente de la República y al gobierno. Señores, dice que la DGI llegó a un acuerdo con los comerciantes. Sí. Con 13 organizaciones que no con son 3, pero, sí, que no con 3. son, pero que no ahí son no está la Federación de Iván Dominicana García, de Comerciantes. ni la FENACER. No. señores, hoy es jueves agropecuario. Tenemos ya en la sala de entrevista nada más y nada menos que al director del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y al presidente del clúster del mango. Ustedes suponen lo que vamos a hablar, ¿no? De mango. Pero antes de pasar a la sala de entrevista, pero nada más, Pedro, te siguiente. interrumpo para mortificar. Iván García dice que se van a declarar en rebeldía fiscal y que no van a pagar impuestos. Bueno, oye, ¿tú crees que ese tipo hay una norma que nosotros tres la Es conocemos. rebeldía fiscal que no van a pagar impuestos. Oye, eso no puede ser. Hay una norma, el que no pague el ITEVI, usted sabe lo que él tiene que hacer. Eso no puede ser. Él está caminando más rápido que lo que cualquiera pudiera imaginar. No le dimos, perdón, la propuesta lo de las 6 vicepresidenta. cementeras del país de que en sus hornos se queme la basura. Juan de los Santos, el síndico de Santo Domingo, dice que considera muy oportuna la propuesta. Ya el asesor de Asuntos Ambientales ante el Poder Ejecutivo, Domingo Jiménez. No. Domingo Contreras. Domingo Contreras había dicho que se estaba elaborando una política nacional. Ojalá que el Poder Ejecutivo tome el tema de la basura y lo saque de la manipulación que significan determinados cabildos que quieren hacer negocio con eso. Vamos a la sala de entrevistas dentro de un momento.